Sus Biblias en la segunda epístola a los Corintios en su capítulo 7. Segunda carta a los Corintios en su capítulo 7. Vamos a estar leyendo desde el versículo 8 al versículo 12. Por tanto, la lectura va a estar en 2 Corintios capítulo 7, versículo 8 al 12. Dice así entonces la palabra del Señor. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? Qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Hermanos, tomen asiento. El título del sermón del día de hoy es La reprensión como muestra de amor, como ustedes ya lo saben. Antes de pasar a la exposición, recordamos nuestras actividades. El día miércoles, o los días miércoles a las 8 de la tarde, tenemos culto de oración, al cual están todos cordialmente invitados. Asimismo, el día viernes a las 8 de la tarde tenemos estudio bíblico, al cual también todos están invitados. Y hoy día entonces, guardando este glorioso día, ¿no?, desde las 11 y terminando con nuestro culto evangelístico a las 7 de la tarde. Amén. Dicho eso, vamos entonces al sermón del día de hoy. A manera entonces de introducción a este fragmento de la Escritura, vamos a quizás también recordar, o es necesario recordar, que en este capítulo 7 había un quiebre, ¿no? Ya sabemos, el apóstol Pablo había estado escribiendo a los corintios para reconciliarse con ellos porque había sucedido algo anteriormente, ¿no? Había un quiebre en esta relación, una fragmentación de esta relación. ¿Cuándo y por qué se dio? Ya también lo vamos a repasar hoy día en el texto, pero básicamente el apóstol Pablo había escrito una carta, la cual los corintios habían recibido muy mal. Y justamente había enviado a Tito, su colaborador, para que mediara, ¿no?, entre los corintios y el apóstol Pablo. Justamente ya sabemos que en el capítulo 7 se puede ver cómo el apóstol Pablo se encuentra con Tito nuevamente y Tito le trae maravillosas noticias. ¿Por qué? Porque los corintios se habían arrepentido. Entonces cambia el tenor de la escritura del apóstol Pablo, y esto es lo que vimos la semana pasada, cómo él empieza a hablar del consuelo que tiene. ¿Por qué? Porque realmente los corintios se arrepintieron. Los corintios le mandaron saludos, le dijeron con Tito, por favor dile al apóstol Pablo que lo amamos, que nos arrepentimos, que lo queremos de vuelta, que venga a vernos. Estamos orando por él porque lo reconocemos como un hermano y nosotros reconocemos que estábamos equivocados. Entonces el apóstol Pablo la semana pasada dice, yo estoy consolado y abundo de gozo. ¿Por qué? Porque ustedes entonces se portaron como creyentes, como verdaderos creyentes, ¿ya? Esto es el contexto en el cual el apóstol Pablo escribe, y es necesario para entender por qué el apóstol Pablo empieza a escribir en el versículo 8, lo siguiente. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. El apóstol Pablo entonces comienza este fragmento haciendo referencia justamente a esa carta. Una carta que ya nosotros sabemos, porque ya lo hemos estudiado, ¿no?,
que es una segunda epístola a los Corintios, no la segunda epístola que nosotros vemos en la Escritura, porque esa segunda epístola no entró en el canon bíblico, esa segunda epístola se perdió, pero sí sabemos que es una carta en la cual el apóstol Pablo fue duro. Podríamos decir, fue firme en la exhortación. Y que pasó por medio de esta carta, que se perdió, digamos, sabemos que los corintios no la tomaron muy bien. En vez de haberla visto, ¿no?, y recibirla, wow, qué maravilloso el consejo del apóstol Pablo, lo que ellos hicieron es básicamente entristecerse, renegar contra el apóstol Pablo, pelearse con el apóstol Pablo, no recibieron esa exhortación, y ahí fue lo que se dio como esa fragmentación de una relación en la cual el apóstol Pablo, ya sabemos, había fundado la iglesia de los Corintios. Si bien había ido y había vuelto, su corazón estaba en la iglesia de los Corintios, los conocía desde hace mucho tiempo. Pero esa carta, que quizás fueron duras, ¿no?, que ya sabemos, y vamos a ver como el apóstol Pablo después dice que fueron escritas en amor, los corintios la tomaron mal. Entonces el apóstol Pablo ahora, cuando ya ve el programa completo, dice, hoy día escribir esa carta, la verdad es que no me pesa. Y yo creo que el apóstol Pablo podríamos decir que nunca le pesó escribir esa carta. Pero sí lo lamentó, y él aclara ahí que él lamentó escribir esa carta por una cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque vivió esa fragmentación, esa división, ese dolor, ese alejamiento de la iglesia. Y eso el apóstol Pablo lo lamentó. Ahora, hermanos amados, sabemos entonces que el apóstol Pablo, por medio de esta carta, contristó a los corintios, pero la carta, como él dice, no le pesó escribirla porque la intención del apóstol Pablo nunca fue herirlos. La intención del apóstol Pablo nunca fue tampoco ponerse por encima y de alguna manera poner su apostolado y decir, aquí vamos a imponer ciertas cosas. ¿No era el anhelo del apóstol Pablo? El apóstol Pablo le había escrito duramente. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo los veía como verdaderos hijos. Por tanto fue duro. Porque muchas veces es necesario ser duro. No debemos olvidar el título del sermón, la reprensión como muestra de amor. Es necesario muchas veces, hermanos, ser duro. O no sé si ser duro, pero ser firme, intransigente en ciertas cosas. Y yo creo que, amados hermanos, nosotros que ya somos padres, podemos dar testimonio de ello. Como muchas veces nosotros tenemos que ser duros con nuestros hijos o quien esté a cargo nuestro. Y muchas veces tenemos que ser severos. Y lo que viene a suceder muchas veces es que en esa severidad hay situaciones en las que el que sufre más es uno, como ejecutor de esa severidad, que el mismo que la está sufriendo. Nos pasa a nosotros como padres cuando muchas veces tenemos que castigar a nuestros hijos, ¿no? ¿No le ha pasado a usted, padre o madre, que al ser severo con su hijo le duele más a usted después? Se muestra firme contra él, pero después se va a su pieza y le duele. Pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hacemos? Porque es necesario. Lo hacemos porque los amamos. Porque si no ordenáramos estas cosas, ¿qué sucedería? Se desbandarían, ¿no? Se irían por cualquier lugar. Bueno, lo que le pasó al apóstol Pablo es justamente esto. Los corintios necesitaban palabras, digamos, que fueran duras. Ahora, quiero que meditemos un poquito, y nosotros ya vimos toda la primera carta a los corintios. La primera carta a los corintios no fue una carta suave. Espero que se recuerden. ¿Cómo introduce esa carta, el capítulo 1? Diciendo que ustedes son unos carnales. Ya ahí estaba diciendo bien duro, ¿no? Pero esa carta no fue suficiente, sino que se hizo necesario hacer otra carta. La otra carta debe haber sido un poquito más dura. Como el proceso de disciplina que nosotros tenemos con nuestros propios hijos. Sal de ahí, ¿cierto? Sal de ahí. Sal de ahí. No sale. ¿Qué hay que hacer? ¿Golpearlo? No, bueno, no necesariamente a la primera instancia, pero sí ir y retarlos, quizás subir la voz. Lo mismo hizo el apóstol Pablo. Amados, la disciplina es algo
necesario, no solamente para los niños, para nosotros como creyentes por sobre todo. ¿Saben por qué? Porque nosotros también tendemos a desbandarnos. De hecho, la disciplina forma parte de la vida cristiana. Lo mismo que hace nuestro amado Señor con nosotros. Hebreos capítulo 12 dice lo siguiente, el versículo 5 en adelante. ¿Ya habéis ya olvidado la exhortación que como a os hijos se os dirige? Diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, entonces Dios os trata como a hijos. Pero, y pregunta, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Después empieza a decir, ese hijo a quien el Padre no disciplina viene a ser como un bastardo. Nosotros cuando abrazamos la fe, entonces reconocemos que Dios es nuestro Padre y sabemos que hay muchas cosas que corregir en nosotros. Por tanto, lo que hacemos y lo que tenemos que hacer es abrazar la disciplina de Dios. Ahora, ya sabemos entonces que Dios estableció un orden en la iglesia. Y muchas veces entonces esa función de disciplinarnos recae en nuestras propias autoridades eclesiásticas, particularmente en la figura del pastor. Ahora el pastor obviamente no va a reprenderlos ni a gritarles como a niños, ¿no? El pastor tiene una función: llevarlos a las Escrituras, confrontarlos con las Escrituras, aconsejarlos, respaldándose en la Escritura. Ahora pensemos en esto. ¿Cómo responden las personas a la disciplina? ¿O cómo responden las personas a la reprensión? Las personas responden de diferente manera. ¿Responden como hijos o responden como ajenos? ¿Responden como creyentes o responden como impíos? ¿Cierto? Generalmente esto sucede así. Nosotros estamos caminando por la calle y le decimos, niño, sal de ahí. Un niño ni nos va a pescar, no nos conoce, ¿no? ¿A qué le hace caso un niño? Al papá, al que conoce. Bueno, la iglesia funciona igual en ese sentido. Los verdaderos creyentes ven la reprensión de Dios y ¿qué hacen? Se someten. Pero ¿cómo responden los no creyentes? ¿Cómo responde el no impío? O sea, el impío se enoja, se escandaliza, se va. Cuando alguien entonces es llevado a las Escrituras, reprendido con las Escrituras y reacciona de esta manera, lo único que hace es demostrar que en verdad es muy probable que no sea. Ahora, pensemos entonces en el corazón del apóstol Pablo, cuando los reprendió y estos hombres dijeron, no queremos esa reprensión. No te vamos a escuchar, apóstol Pablo, de hecho ándate, porque estamos enojados. El apóstol Pablo fundó esa iglesia, debe haber estado con un corazón muy dolido. ¿Por qué? Porque quizás pasó por su cabeza muchas cosas. ¿Qué pasa con estos corintios? Ahora, ya sabemos, nosotros tenemos el panorama general. Y por eso el apóstol Pablo empieza a decir en el versículo 9, ahora me gozo. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y aquí entonces nosotros podemos meditar justamente en lo que veníamos introduciendo, en cómo responden las personas a la reprensión que viene de Dios. El apóstol Pablo se gozó, ¿por qué? Porque los corintios dieron testimonio de que respondieron finalmente como hijos, como creyentes. El dolor que sufrieron, la tristeza con la que fueron entristecidos, lo llevó a arrepentirse. Dios usó eso, ¿no? Usó ese dolor ¿para qué? Para que ellos, finalmente, su corazón fuera ablandado, podríamos decir, y entonces pudieran arrepentirse. Ahora, este es el dolor que dice el apóstol Pablo, que es una contristación que viene de parte de Dios. Un dolor que genera en sus hijos para hacerlos reflexionar. Y hermanos, esto es tan necesario para nosotros.
Porque nuestros corazones tienden a endurecerse siempre. Nuestros corazones se inclinan al mal continuamente. Es como una fuente inagotable de maldad. Se endurece, es como si hiciera una carcasa sola el corazón, como que si a sí mismo se hiciera una carcasa de piedra y es necesario entonces aplastarla. Y lamentablemente, y esta es una realidad que nosotros tenemos que aceptar, la única forma de que nuestros corazones se ablanden es mediante el dolor. Cuando estamos sufriendo, es la única manera, hermanos, que nosotros podamos humillarnos. Cuando todas las cosas están bien, cuando todo anda perfecto, nos crecemos, no tenemos necesidad de nada, estamos felices, ni nos importa Dios. Pero ¿qué hay del momento entonces cuando entonces sufrimos, padecemos, estamos en angustia, sufrimiento, necesidades, y ahí mágicamente nos volvemos espirituales? Bueno, hay una parábola muy conocida, ¿no?, en la Escritura, la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan de este niño, de este joven? Hijo de un padre que tenía muchos recursos, vivía como nuestros jóvenes el día de hoy, con todas las comodidades del mundo, ¿cierto? Manjares. ¿Y qué dice él? Papá, dame mi herencia, ¿cierto? Porque yo quiero ir a gastarme, quiero ir a vivir la vida loca. Entonces él tomó su parte y se fue a gastar su dinero lleno de placeres. Su corazón estaba gigante, ¿no? En ese momento no se acordaba ni de su padre, ni la casa de su padre, nada. ¿Por qué? Porque lo tenía todo. Y así que se gastó todas las cosas en placeres, en deleites. Pero llegó un punto donde se le acabó el dinero y terminó entonces paseando, terminó cuidando a unos cerdos de unos gentiles, comiendo con ellos. Pasó de la gloria a pisar el suelo, ¿no? A estar en la tierra, sufriendo. ¿Y qué hizo el joven rico ahí? Ahí sí empezó entonces a mirar con bonitos ojos la casa de su padre. Y empezó a memorar, uy, en la casa de mi padre hasta los siervos comen mejor que yo. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Dios entonces lo que muestra por medio de Dios del sufrimiento es que abre los ojos de este hombre. Así somos nosotros. Es realmente cuando estamos sufriendo cuando nos damos cuenta de las cosas que sí tenemos. Y es así entonces que él dice, voy a ir a la casa de mi padre, y vuelve a la casa de su padre, le dice, trátame como un siervo. ¿Y qué es lo que hace el padre? Recibirlo, le pone un anillo y hace fiesta. Muestra el amor del padre ciertamente, pero también muestra la naturaleza nuestra, hermanos. Porque así somos. Nosotros somos así. Un día estamos reclamando contra el mundo, ¿cierto? Porque nuestro auto está mal. Pero se nos olvida que en algún momento ni siquiera teníamos auto. Tendemos nosotros entonces a vernos bien y nos enorgullecemos. Pero cuando el Señor nos humilla, realmente ahí entonces nos muestra y nos hace reflexionar. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ahora está llevando este sufrimiento de otra manera, a través de una reprensión firme. Pero nos contristó. Los hizo, les dolió. Y esto muchas veces hace la reprensión realmente. Duele. Me hace llorar en mi cama, ¿no? Me hace entristecerme. Pero cuando esta contrición viene de Dios, entonces esta tristeza viene de Dios, entonces ahí Dios está obrando en el corazón. ¿Para qué? Para producir vida, dice ahí. Para producir salvación. A algunos para arrepentimiento, otros para salvación. Pero es el obrar de Dios ahí, machacando el corazón. Esa tristeza dada por Dios produce vida, hermanos. Y es lo que el apóstol Pablo dice, yo ahora me doy cuenta de que ustedes entonces fueron contristados, pero por Dios, porque veo ahora que en ustedes hay vida, hay arrepentimiento. Estoy feliz de que esto haya sucedido así. Pero ¿qué pasa con el otro grupo de personas? Las cuales tienen una tristeza, ¿cierto? Que dice ahí que es del mundo, pero que produce muerte. Lo que está diciendo el apóstol Pablo básicamente ahí es que hay una tristeza que sufren los impíos,
que es una tristeza que viene desde el lado oscuro, podríamos decir, o de la naturaleza misma del hombre, donde Dios no está obrando y donde Dios no está haciendo obviamente nada ahí. Y finalmente lo que vemos ahí es que esa tristeza produce un alejamiento de Dios. Y esto es lo que nosotros vemos en muchos profesantes de la fe. Llegan a las iglesias, ¿cierto? Les simpatizan mientras los traten bien, mientras le abran la puerta, ¿cierto? Mientras básicamente le digan que eres bonito, que eres hermoso. Oye, la iglesia es maravillosa. Pero hay de aquella palabra que vaya en contra de lo que ellos quieran. Recuerdo el testimonio de alguien, no voy a decir el nombre, pero recuerdo a alguien que conocí en el mundo y dice: yo iba a la iglesia, pero una vez el pastor empezó a hablar que no había que fumar y alguien le dijo que yo fumaba, entonces esto estaba hablándome a mí y me fui de la iglesia. Lamentablemente lo que esa persona mostró justamente era que él tenía una tristeza del mundo que básicamente decantaba ¿en qué? En muerte. Producía muerte. Estaba dañando el corazón de alguien que no tenía a Cristo y que la obra del Señor evidentemente no estaba ahí. Porque la obra del Señor se manifiesta ¿cómo? Cuando nosotros vemos arrepentimiento. Cuando vemos lo que vemos nosotros ahora en los Corintios. Y ahora nosotros vemos en los Corintios que ellos realmente se habían arrepentido porque la tristeza que ellos tenían había sido conducida por Dios, obrando en los corazones de ellos. ¿Para qué? Para que ellos se humillaran y dijeran: sí, estoy mal, pero eso produciría entonces vida. Eso es lo que el apóstol Pablo entonces está lleno de gozo, porque, amados, ¿acaso no es de gozo ver un alma que se arrepiente? ¿Acaso no es precioso ver a alguien que es reprendido, obviamente, que sufre, pero que después vuelve entonces con su rostro en alto y con un crecimiento espiritual, con un entendimiento, con una corrección de vida? ¿Por qué? Porque vemos que Dios ha obrado en él y ha corregido ciertas cosas de su vida. Es maravilloso. De hecho, así, esa es la dinámica de nuestra vida, porque si bien aquí estamos hablando de una reprensión dada por un apóstol, por alguien visible, nosotros continuamente vivimos eso por medio de ¿qué? Del estudio de la palabra. Porque cuando nosotros estudiamos la palabra, ¿qué hacemos? Nos miramos en un espejo. Y ahí nos damos cuenta de que nos faltan muchas cosas. Y muchas veces también entonces al mirar la propia escritura, sin que nadie me lo diga, sino que viendo la palabra directamente de Dios, nosotros somos contristados. Claro, ahí quizás es más fácil. ¿Por qué? Porque no hay nadie que sea testigo de mi humillación. Entonces, la vivimos entonces y es más fácil lidiar con eso. Y lo podemos hacer siempre en nuestra intimidad, mirándonos en las escrituras y viendo que está mal con nosotros. Y podemos orar y arrepentirnos y humillarnos y corregir, pero ese es el movimiento continuo de la vida de la fe. Es más difícil cuando hay testigos, cuando el que me reprende es el pastor, porque ahí ya no solamente lucho con mi error, sino que lucho contra mi propio orgullo. Eso cuesta. Acuérdense, el peor enemigo que nosotros tenemos es nuestro propio orgullo. Bueno, el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 11: porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todas estas cosas, en todo esto habéis mostrado limpios en el asunto. El apóstol Pablo, por medio de estas palabras, está entonces reconociendo ciertas cosas, ¿no? Él se maravilla, el apóstol Pablo se maravilla. ¿Por qué? Porque por medio entonces de esta tristeza que sufrieron los corintios, mediante este obrar de Dios, hubieron frutos preciosos en los creyentes, en los corintios. Ahora ellos habían arrepentido y ahora dice, me maravillo. ¿Por qué? Porque mediante esta tristeza, mediante la obra de Dios, porque dice ahí contristados por Dios, mediante lo que hizo Dios entonces en ustedes, ahora yo puedo ver cosas preciosas. Y él dice entonces, ¿qué solicitud? La palabra griega es spoudé, que quiere decir qué rapidez, qué diligencia. Lo que está hablando entonces el apóstol Pablo es, de alguna manera, dando a entender que hay cosas que ellos hicieron, obviamente que tienen que ver con frutos visibles en creyentes fervientes.
¿A qué se refería con rapidez, con diligencia? Es que ellos entonces, derechamente, al darse cuenta de su arrepentimiento, querían arreglar las cosas. Ellos querían realmente ponerse en justicia, reconciliarse con el apóstol Pablo. Las noticias que traía Tito, ¿no?, de los corintios deben haber sido muy efusivas. Ellos te quieren ver ya, ellos quieren de alguna manera que tú vayas, que quieren abrazarte. Esto es lo que el apóstol Pablo está tratando de dar a entender. ¿Qué defensa? La palabra es apología, ¿cierto? Podemos nosotros pensar que ellos de alguna manera entonces empezaron a defender al apóstol Pablo. No sé, qué indignación. Aquí estamos hablando de una frase que describe, ¿no?, una actitud que se indignaron con ellos mismos, tal como él había dicho anteriormente, que ustedes derramaron lágrimas, ellos lloraron en arrepentimiento. ¿Qué temor? ¿No? Temor de Dios, temor de lo que habían hecho. Qué ardiente afecto lo que mostraban entonces, y que quizás, ¿qué le dijeron a Tito? ¿Cómo manifestaron su amor del apóstol? Porque ahí dice entonces ardiente afecto, no dice un afecto normal, un afecto ardiente, un celo. Ellos entonces empezaron a defender al apóstol. ¿Y qué vindicación termina diciendo? Que es la palabra dikesis, la palabra en griego, que básicamente quiere decir retribución. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo termina diciendo es, ¿qué manera entonces ustedes de retribuir? ¿Qué manera de esforzarse en dar de vuelta lo que quizás me hicieron? O porque básicamente ellos lo que hicieron es afrentar también al apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió sus cartas porque lo había perdonado hace mucho rato. Pero los corintios sabían que habían defraudado al apóstol, que lo habían echado, que le habían causado dolor. Pero él dice aquí entonces, ¿qué manera en que ustedes se quisieron vindicar, ¿no? ¿Qué manera que quisieron reivindicarse? ¿O de qué manera ustedes quisieron retribuir el daño hecho? Esto muestra, hermanos, todas estas cosas muestran que realmente los corintios se arrepintieron. Los corintios mostraron, hermanos, frutos de ser hijos de Dios. Ellos mostraron la obra de Dios por medio de este proceso en el cual fueron reprendidos duramente, se amargaron sus corazones, esto es normal. Pero Dios usó eso ¿para qué? Para producir en ellos arrepentimiento. Y para que ellos ahora entonces se mostraran como verdaderos creyentes y quisieran entonces arreglar las cosas y arreglarlas ya. Y entonces defender lo que es correcto. Y obviamente en el temor de Dios, etc. Esto es lo que básicamente hicieron ellos. El apóstol Pablo entonces lo está felicitando. Lo está felicitando y está muy contento. De hecho, anteriormente el apóstol Pablo, ¿se acuerdan que había dicho? Ahora yo estoy orgulloso de ustedes. El sermón de la semana pasada. Yo estoy orgulloso de ustedes. ¿Por qué? Porque se han mostrado como verdaderos creyentes. Y concluye el apóstol Pablo en el versículo 12 diciendo, así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos para con vosotros delante de Dios. El apóstol Pablo termina este fragmento dejando claro, ¿no?, que la intención, su intención, al momento de escribir esa dura carta a la cual está haciendo referencia, no era de alguna manera para exponer a quien se estaba levantando contra él. No era lo que él quería. Tampoco quería él defender su nombre. No era la intención de él. Ni su orgullo. Tampoco quería desquitarse. No quería él atacar el problema de forma, sino que quería atacar el problema de fondo. Él no quería ver si es que alguno era aludido o no. El problema no estaba viendo si es que alguien cometió el agravio. Él no quería acusar a nadie. Él establece ahí, mediante estas palabras, el verdadero motivo por el cual él se decidió a escribirles. Y él lo dice así. Lo hice, entonces, para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos para con vosotros delante de Dios. En otras palabras,
para que ustedes vean. O sea, yo escribí esa carta para que ustedes sepan que yo los amo. Para que ustedes sepan que yo estoy preocupado por ustedes. Y pongo a Dios de testigo que si yo les escribí duramente, es justamente porque yo los amo. Esa preocupación que viene del apóstol para corregir el camino de ellos está gatillada por el amor. Tal como lo habíamos dicho anteriormente, como cuando un padre corrige a su hijo, lo hace porque lo ama. Porque el padre al que no disciplina a su hijo, ¿qué dice la Escritura entonces? Es que no lo ama. Pero el Señor al que ama, entonces lo disciplina. Y el apóstol Pablo entonces deja claro esto. Yo fui duro con ustedes, pero lo hice porque los amo. Es ahí entonces que yo le escribí de manera muy dura. Esta es la realidad de las cosas. El apóstol Pablo, por medio de estas palabras, entonces aclara sus intenciones. ¿Por qué? Porque él sabe que los corintios iban por un mal camino. Esa es la verdad de las cosas. Sabe que los corintios estaban equivocados. Sabe que los corintios no estaban alineados con la palabra de Dios. Ahora, ¿qué produce esto, hermanos? ¿Qué produce cuando no solamente una iglesia, sino que un creyente empieza a caminar por una senda diferente a la que Dios establece en su palabra? Cuando empieza a caminar por sus propias sendas. ¿En qué termina eso? En tristeza, en angustia, en carnalidad y más carnalidad, en alejamiento de Dios, en sentimientos de culpabilidad, ¿cierto? En tristeza. Termina en un desierto, hermanos, y esa es la verdad. Cuando el creyente entonces empieza a caminar por sendas que no son las que Dios establece en su palabra, termina mal. Y esta es una realidad inamovible, hermanos. O sea, podemos patalear, podemos luchar, podemos tratar de razonar contra la Escritura, pero es un hecho que no es inamovible, no hay nada que hacer. Si usted es hijo de Dios, lo mejor y lo más sano que puede hacer es caminar por las sendas que Dios establece en su palabra. Como dice el Salmo 119, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en sus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Una declaración preciosa, ¿no? De cómo alguien ve los mandamientos de Dios y los ve como un refugio. Y aquí entonces encontramos un tema muy importante. ¿Cómo vemos la ley de Dios? La gente ve la ley de Dios como una especie de amarra, ¿no? Dios a mí me quiere hacer la vida imposible por medio de estos mandamientos. La verdad que Dios es la persona más fome del universo. ¿Por qué? Porque me quiere hacer a mí, quitarme todas mis libertades. No puedo creer en un Dios, ¿cierto?, tan macabro. ¿Por qué no me deja vivir mi vida como yo la quiero, ¿cierto? Este es el pensamiento del mundo. Pero ¿qué son realmente los mandamientos de Dios? Los mandamientos de Dios, hermanos, son un regalo precioso para nosotros. Son un regalo sine qua non. Los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, los preceptos de Dios, para nosotros son vida. Nos hacen caminar en paz, nos hacen caminar con gozo, nos hacen caminar con alegría. ¿Por qué? Porque Dios realmente conoce qué es lo que nosotros necesitamos, hermanos. El mundo te dice, ten una mujer, serle fiel, ámala. ¿Qué te dice el mundo? Ten 100.000, tenlas todas. Y si ya no sientes mariposa en la guata, sepárate, cásate con otra. Eso es lo que dice el mundo, ¿no? A los hombres, ¿cierto?, les dice esto. A la mujer le dice, ama a tu esposo, ama tu hogar, ama a tus hijos. ¿Pero qué le dice el mundo? No, sé exitosa, sé empresaria, empodérate. ¿Y qué se produce después de eso? Vemos un montón de mujeres empoderadas, ¿cierto? Todas con depresión. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos. No es lo que el mundo nos quiera vender, es lo que nosotros necesitamos. Ahora, cuando nosotros encontramos entonces en la palabra del Señor una reprensión clara, que a nosotros nos dice, no vayas por esa senda. ¿Cómo vamos a responder? En esto tenemos que nosotros reflexionar entonces, cómo nosotros respondemos a la Escritura.
Porque nosotros vivimos de reprensión en reprensión, tanto de la Escritura como del pastor, o incluso de algún hermano que te trata de exhortar. Pero ¿cómo respondemos a ella? ¿Respondemos de manera correcta o nos enojamos? ¿O decimos, no, es que Dios no conoce la situación? ¿Dios no se pone en mi lugar? ¿Dios no está al tanto? Bueno, para eso tenemos los atributos de Dios, pues, ¿no? Sabemos que es omnisciente, omnipresente, ¿cierto? Soberano, todopoderoso, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que no es que a Dios se le fue algo del control, no es que a Dios se le olvidó algo, ¿no? No, Dios está al tanto de todas las cosas. Y de hecho conoce las inclinaciones de nuestro corazón más que nosotros mismos. Nos conoce la profundidad más que nosotros mismos. Y aún así, la sabiduría de Dios es tan inexclutable, ¿no? Y tan insondable que aún así sus preceptos valen para nosotros. Para cada uno de nosotros. Independiente de nuestras situaciones. Independiente de las circunstancias. Independiente de mi carácter, de mi temperamento o de mis inclinaciones. Para todos es igual. La sabiduría de Dios es tan grande, hermanos, que los preceptos de las Escrituras son universales. Por tanto, cuando nosotros seamos reprendidos y sacados de las sendas que nosotros mismos hemos conducido, si somos sacados del camino que nosotros queremos pavimentar, ¿para qué? Para hacernos volver a la senda de Dios, veamos bien cómo vamos a reaccionar. Piense bien cómo usted va a responder. Piense bien cómo va a responder a la exhortación que viene desde el púlpito, que es general. Ustedes no se imaginan cuánta gente sale enojada de las iglesias porque desde el púlpito se dijo algo que a usted no le gustó. Es muy probable que hoy día alguien se vaya enojado por lo que estoy predicando hoy día. Y esto pasa normalmente, ¿por qué? Porque sus corazones son duros. El mío también lo es. Nuestros corazones son duros. Porque a nosotros nos carga, hermanos, la reprensión. Nos aborrecemos que vayan en contra de nosotros mismos. Nosotros odiamos que nos corrijan. Sobre todo los hombres, odiamos que nos corrijan nuestras esposas, ¿cierto? Eso es lo que más odiamos. Es algo especial, como que tiene un acelerador, no sé. Sucede. Ahora, lamentablemente hay mucha gente que aborrece ser exhortada o corregida desde el púlpito o de una autoridad eclesiástica. Amados, nosotros tenemos que mirar muy bien si es que la exhortación viene de donde venga, ¿no? Nosotros no tenemos que mirar tanto de dónde venga, sino que tenemos que mirar si es que esa exhortación tiene comunión, tiene respaldo en las Escrituras. Si el consejo que a mí me da, ya sea un pastor, un apóstol hoy día, si es que alguien está viendo a alguien y cree en estas cosas, un hermano o un niño, no tenemos que estar tanto ver de dónde viene, sino lo que tenemos que ver es si es que realmente tiene asidero en las Escrituras. Ahora, el título del sermón, como he dicho, es la reprensión como muestra de amor. ¿Se han fijado que cuando nosotros vamos a las Escrituras, aquí, en estas mil y tantas páginas, ¿no? Depende de la versión y el tamaño de la Biblia, ¿se han dado cuenta de que está repleta de reprensiones? ¿Se han dado cuenta de eso, no? Llenísima de reprensiones. Copada de reprensiones. Ahora, ¿por qué será eso? Piénsemos esto. ¿Por qué Dios, en su gran sabiduría, en su omnisciencia, ¿cierto? En su total sapiencia, nos deja un libro donde nos revela su voluntad, donde está lleno de correcciones, pero lleno de correcciones? ¿Será porque somos muy buenos nosotros y porque no nos equivocamos? ¿Será porque nosotros tenemos muy claras las cosas que hacer y siempre tomamos buenas decisiones? ¿Será porque las inclinaciones de nuestro corazón son perfectas? ¿Será porque nuestros sentimientos realmente nos llevan a tomar muy buenas decisiones? ¿Será por todas estas cosas? No, la respuesta es no, ¿no? Es porque es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos nos llevan a tomar pésimas decisiones. Porque nuestros corazones nos inclinan a rebelarnos contra Dios continuamente. Porque nosotros odiamos, como hemos dicho, ser reprendidos. Porque nosotros siempre vamos a tomar sendas que vayan en direcciones opuestas a las de Dios. Por tanto, ¿qué es lo que hace Dios en su amor? Nos pone un libro, ¿no?, lleno de su sabiduría
para exhortarnos y reprendernos continuamente, y eso, hermanos, tenemos que verlo como la muestra de amor, una de las muestras de amor más maravillosas, podríamos decir, que el Señor nos da. No solamente ha enviado a su Hijo para morir por nosotros, darnos vida eterna, derramar su Santo Espíritu, que ya esos son dones inefables, ¿no? Sino que también nos deja la Escritura, ¿para qué? Para que nosotros podamos conducirnos de manera correcta, mirando la Escritura y viéndola como un tesoro del cielo. Eso es lo que es la Escritura. Entonces, cuando veamos reprensiones de las Escrituras, nosotros tenemos que mirarlas como un regalo de Dios. Si Dios usa un instrumento, ya sea el pastor para reprenderlo, no se enoje al tiro. Vaya a la Escritura y diga, bueno, lo que me están diciendo, ¿tiene razón o no tiene razón? Y después de que usted lo mastique y vaya a la Escritura y determine si es que tiene razón, entonces arrepiéntase y sométase. Ahora, si usted dice, no, que sabe que el pastor está sacando cosas con textos, venga y hable conmigo, diga, sabe que usted me está diciendo cosas que no son, y bueno, lo aclararemos con la Escritura. Pero a primera instancia no vaya y se enoje y no vaya porque el pastor me trató mal y porque estaba hablando de mí. No haga eso. Porque generalmente, amados hermanos, las exhortaciones generales son generales y Dios en su sabiduría armó esto justamente de manera tal que esto no solamente pueda tocar el corazón de uno, sino que puede tocar el corazón de 5 o de 10 a la misma vez. Entendamos entonces la reprensión como una muestra muy grande de amor. Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Padre precioso, damos gracias, Señor, por su palabra. Rogamos, Señor, que podamos mirar su reprensión y su palabra, Señor, como una muestra de amor de un padre preocupado por el caminar de sus hijos. Ponga en nosotros un espíritu afable, Señor, y humildad, para mirar su palabra, Señor, y abrazarla. Damos gracias por este tiempo que podemos meditar en su palabra, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.